día, soy Chus, profe de las Escuelas Deportivas Municipales, seguimos con el programa en línea y vamos hoy a intentar trasladarnos a vuestra casa. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer un circuito con material que todos tenéis en vuestra casa, ¿vale? Entonces, ya veis que he dispuesto alrededor de 5 metros cuadrados, diferentes materiales que los tenemos en casa y vamos a realizar ejercicios, ¿vale? En los que vamos a trabajar la resistencia cardiovascular, además de un poquito de todo. Ejercicios, de nuevo, muy sencillos que los puede realizar cualquier persona, independientemente de la edad. ¿Vale? Entonces, son 7 ejercicios que vamos a realizar entre 30 y un minutito de trabajo, ¿vale? Un poquito en función de lo que queráis exigir. Hay luego otra modalidad que puede ser realizar los ejercicios durante 30 segundos, pero ampliar el número de series del circuito, ¿vale? Entonces, os explico. Esto que es un plinto no lo hay en una casa, por supuesto, pero lo intento asemejar a una mesa, que cualquiera de nosotros tenemos una mesa en nuestra casa, ¿vale? Silla, una pelota de tamaño medio, una pica que podemos utilizar el palo de una escoba, otra silla, papel higiénico y esto lo vamos a utilizar, que son unas botellas de medio litro como pesas, ¿vale? Vale, pues ahora entonces lo que voy a hacer es explicaros los ejercicios, ¿vale? Que vamos a realizar y luego haré una serie completa. Vale, comienzo aquí, por el cuadrado de papel higiénico. Como vamos a trabajar la resistencia, lo que vamos a hacer es entrar dentro y salir fuera. Entrar dentro y salir fuera, ¿vale? Aunque lo pisemos, no tenemos ningún problema porque al final es papel. Vale. Variantes del ejercicio. Y bajar con una pequeña sentadilla, ¿vale? Bien. Aquí cogemos los botellines y como si trotase y voy metiendo bíceps, ¿vale? 10 segunditos y hombro. Hombro lateral, hombro frontal. 10 segundos bíceps y el trote continuo, ¿vale? Bien, aquí en la mesa. Brazos estirados. Vale. Un poquito inclinados. Cuello relajado. Buena posición. Sin hiperextender. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es intentamos que la rodilla llegue al codo. ¿Vale? Importante que la mesa, ¿vale? Una mesa estable, por supuesto. Vale, muy bien. Siguiente ejercicio. Una silla normal, tan sencillo como sentarse y levantarse. Ejecución correcta, tronco recto, siempre apretamos un poquito abdomen. Vale, subo y bajo. Al bajar, cadera hacia atrás, culeta hacia atrás. Vale, variantes de este ejercicio. Subo y al subir, equilibrio. Subo, equilibrio. Subo, equilibrio. Otra variante un poquito más difícil. Subir con una pierna. Vale, esto requiere ya una buena condición física porque requiere de un buen tono muscular en el cuádriceps. Siguiente ejercicio. Pelota, ¿vale? Trabajamos cardiovascularmente una coordinación tan sencilla como esta. Variante. Aprieto, por debajo aprieto. Trabajando sentadilla, ¿vale? Trabajamos haciendo una sentadilla, trabajando cuádriceps y al subir trabajamos pectorales. Siguiente ejercicio. Cogemos la pica o el palo de la escoba, lo colocamos atrás y hacemos zancadas. Importante, la rodilla no pase de las puntas. Tronco recto. Para eso tenemos la pica, ¿vale? Para que nos ayude a tener una posición erguida del tronco.
No voy con el tronco, ¿vale? Acordaros, importante, si no flexiono piernas. Vale. Y por último, otra silla, otro ejercicio distinto, ¿vale? Entonces, comenzamos detrás de la silla, ¿vale? Y hacemos este ejercicio. Lateralmente durante 10 segundos, ¿vale? Abrimos la pierna lateralmente. Vale, al acabar los 10 repeticiones, damos una vuelta alrededor de la silla. De espaldas, lateral y en el otro sentido otra vuelta. Me coloco delante y importante la ejecución de este ejercicio, ¿vale? Entonces, apoyo las manos en la silla. Tengo que hacer bajo el culete, flexiono los brazos y al subir, importante, subir hasta 90 grados, apretando el glúteo, ¿vale? Flexiono, ejecución lenta y aprieto hasta aquí. Aprieto abdomen también, subo y aprieto el glúteo, 90 grados, ¿vale? Intentamos no hacer esto, ¿vale? No hiperextender espalda, sino que desde aquí, extensión de brazos y glúteo contraído. Flexiono, glúteo contraído. Vale, muy bien. Pues nada, una vez explicados los ejercicios, vamos a hacer una serie, ¿vale? Durante de 30 segundos cada ejercicio. Venga, empezamos, abro, cierro. El ritmo de la ejecución, cada uno, ¿vale? Se impone su ritmo. ¿Vale? Estos últimos 10 segundos vamos a hacer la variante con la sentadilla. Vale, muy bien. Vale, muy bien, seguimos trotando. Podemos hacer, si queremos, un pequeño trote de recuperación entre ejercicio y ejercicio, ¿vale? Recuperamos dando un pequeño trote alrededor durante 10-15 segundillos y comenzamos con el ejercicio de las pesas o los botellines de agua, ¿vale? Trote. Vale, ya vamos con bíceps, 10 segundos. Hombro. De nuevo bíceps. Si quiero incrementar un poquito más la frecuencia, levanto rodillas y coordino el movimiento de rodillas y de brazos. Y hombro. Acordaros, las manos no pasan de la altura de los hombros. Vale, muy bien. Flexiono piernas y dejo las pesas. Vueltecita para recuperar. Vale, me coloco en la mesa. Altura de hombros igual que anchura de pies, ¿vale? Me dejo caer un poquito, buena posición y comenzamos acercando la rodilla al codo del mismo brazo, ¿vale? Vale, muy bien, vuelta de recuperación. Vale, siguiente ejercicio, nos sentamos en la silla, vale, y nos levantamos y sentamos.
Acordaros, tronco recto, buena posición y vamos arriba. Apretamos abdomen cuando subimos. Vale. Variante de equilibrio, pero el equilibrio lo hacemos cuando ya estamos arriba. Subimos y ahora equilibrio. Subimos con las dos piernas y equilibrio. Subimos con las dos piernas, equilibrio. Dos piernas, equilibrio. Vale, y última variante. Vamos a hacer 3 repeticiones solo de cada pierna. Intentamos subir con una pierna. Importante, ¿vale? Nos extendemos bien. Hasta arriba. No nos quedamos aquí. No, si nos extendemos. Cambio. Vale, muy bien. Vuelta de recuperación. 10 segunditos. Vale, cogemos pelota y siguiente ejercicio. Vale, preparados, listos, ya. Coordinación, brazos y piernas. Variante de sentadilla con trabajo de pectoral. Subo, aprieto. 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 Intento acercar los antebrazos, ¿vale? Los codos al apretar. Y brazos un poquito estirados. Y última. Vale, muy bien. Vuelta de recuperación. Vale. Cogemos el material. Vale. Pica tras nuca. Y desde aquí empezamos con las zancadas, ¿vale? Buena ejecución. Pierna flexionada. Ritmo lento, ¿vale? Controlado. Vale, muy bien, dejo material y vuelta de recuperación, último ejercicio. Vale, nos colocamos detrás de la silla, vale, y comenzamos con patadas laterales. Buena posición, espalda recta. Vale, 10 repeticiones y me desplazo alrededor, lateral, hacia adelante, lateral, cambio el sentido, hacia atrás, lateral, delante y me coloco para el siguiente ejercicio. Vale, me siento y voy bajando el culete, flexiono los brazos, vale, separo un poquito las piernas y ahora subo apretando uno, vale, para trabajar el glúteo. Extiendo brazos y en ángulo de las piernas 90 grados. Cinco repeticiones vamos a hacer. Y último, vale. Venga, me desplazo.
sentido. Vale, y de nuevo 10. Vale, desplazamiento lateral, hacia atrás, aspecto coordinativo, delante y en el otro sentido, hacia atrás, lateral. Vale, me siento, no hay prisa. Vale. Coloco las manos cerquita del extremo y ahora flexiono, bajo, flexiono brazos, bajo culete, subo y apelo. ¿Vale? Bajo, subo. Vale, importante, cuando estoy en esta posición, intentar contraer el glúteo, ¿vale? Vale, muy bien. Pues nada, ya veis, ejercicios sencillos que los podemos realizar en casa, ¿vale? Y que trabajamos, aumentamos un poquito la frecuencia cardíaca, trabajamos un poco cardio y al mismo tiempo, pues también el tono muscular. Veis que hemos trabajado no solo miembro superior, sino también miembro inferior, y en algún ejercicio combinamos parte superior con tren inferior, aumentando la carga cardiovascular, ¿vale? Pues nada, pues muchas gracias por vuestra colaboración y nada, ánimo, un saludo.